Durante años nos enseñaron que el dinero se protegía trabajando duro, ahorrando con disciplina y confiando en que el sistema haría su parte. Nos dijeron que, si seguíamos las reglas, el futuro estaría asegurado, pero el mundo que hizo posibles esas certezas ya no existe. La economía se mueve más rápido que nunca. Las decisiones se toman lejos de nuestra vista. La tecnología redefine el valor del trabajo. La inflación erosiona silenciosamente el esfuerzo de toda una vida. En México, millones de personas despiertan cada día preguntándose si sus pesos siguen teniendo el mismo valor que ayer, si lo que hoy parece estable lo será mañana, si el dinero que tanto costó ganar resistirá el próximo cambio económico. Este documental no trata de pánico, tampoco de promesas fáciles. Trata de realidad, de entender el nuevo panorama económico mexicano sin filtros, sin consignas, sin falsas seguridades, de mirar más allá de los titulares y enfrentar las preguntas que casi nadie quiere formular. ¿Qué pasa cuando confiar ya no es suficiente? ¿Qué ocurre cuando el sistema cambia pero tus decisiones no? ¿Y qué significa realmente proteger tu futuro financiero en un país que se transforma constantemente? Aquí no encontrarás recetas mágicas, encontrarás contexto, riesgos, opciones. Porque en una economía cambiante, el conocimiento no es poder, es supervivencia. Y proteger tus pesos hoy es proteger tu libertad mañana. La cuerda floja económica mexicana, ¿qué sigue para tus pesos? Durante años, el dinero fue visto como algo relativamente estable. Trabajar, ahorrar, gastar y repetir. El peso estaba ahí, las reglas parecían claras, el sistema parecía predecible. Pero algo cambió, no de golpe no con un solo evento, sino lentamente, casi sin que nadie lo notara. Hoy, millones de personas sienten una inquietud difícil de explicar. No es pánico, pero tampoco es confianza. Es la sensación de que el terreno económico ya no es firme. Los titulares hablan de inflación controlada, de estabilidad macroeconómica, de resiliencia, pero la vida cotidiana cuenta otra historia. El supermercado cuesta más, los servicios pesan más, el dinero alcanza menos. Y entonces surge una pregunta incómoda. ¿Mis pesos realmente están seguros? La inflación no es solo un número anual, es un desgaste silencioso, un impuesto invisible que erosiona el valor del esfuerzo pasado. No importa cuánto trabajaste ayer si hoy ese dinero compra menos. No importa cuánto ahorraste si el poder adquisitivo se diluye con el tiempo. En México, la inflación ha dejado de ser un fenómeno excepcional para convertirse en una variable constante. Sube, baja, vuelve a subir. Y cada fluctuación obliga al Banco de México a mover una palanca clave, a las tasas de interés. Durante años, tasas altas fueron presentadas como un escudo, un freno a la inflación, un incentivo al ahorro. Pero toda protección tiene un costo. Créditos más caros en hipotecas inaccesibles, empresas que postergan inversión, familias que viven al límite. Y mientras tanto, el reloj avanza hacia 2026. Un año que no llega solo. Llega acompañado de nuevas políticas, ajustes fiscales, redefiniciones del gasto público, y presiones externas que no dependen de México, porque la economía mexicana no existe en aislamiento. Cada acuerdo comercial firmado o renegociado mueve piezas invisibles. Cada conflicto geopolítico altera cadenas de suministro. Cada decisión tomada en Estados Unidos impacta directamente al peso. El tipo de cambio ya no responde únicamente a factores internos, responde a flujos de capital que entran y salen con velocidad digital. Hoy el peso puede fortalecerse, mañana puede debilitarse, y en medio de esa volatilidad el ciudadano promedio queda expuesto. Aquí aparece una verdad poco discutida. La estabilidad macroeconómica no siempre significa estabilidad personal. Un país puede mostrar indicadores sólidos, mientras millones viven con incertidumbre financiera. Y esa incertidumbre se amplifica cuando el trabajo también deja de ser estable. La fuerza laboral mexicana está cambiando. El empleo tradicional, formal y de largo plazo ya no es la norma para todos. La economía informal crece. El trabajo por proyectos se expande. Las plataformas digitales redefinen la relación entre ingreso y seguridad. Personas que generan valor sin cotizar. Personas que trabajan sin prestaciones. Personas que ganan hoy sin garantías para mañana. Esto no es necesariamente negativo, pero sí es diferente. Y los sistemas financieros tradicionales no siempre están diseñados para esta nueva realidad. La pregunta deja de ser cuánto ganas, empieza a ser qué tan resistente es tu estructura financiera. Porque en un entorno cambiante, la fragilidad se castiga rápido. Depender de una sola fuente de ingreso se vuelve riesgoso. Depender de una sola moneda se vuelve peligroso. Depender de un solo sistema se vuelve una apuesta. Aquí es donde muchas creencias comienzan a tambalearse. Durante décadas se nos enseñó que el retiro estaría cubierto, que el sistema respondería, que bastaba con cumplir. Pero el contexto actual obliga a replantear todo. Las pensiones tradicionales no desaparecen, pero dejan de ser suficientes. No por malicia, sino por diseño. Fueron creadas para otro mundo, otro ritmo demográfico, otra estructura laboral, otra expectativa de vida. Hoy, ese mundo ya no existe. La esperanza de vida aumenta,
las aportaciones son intermitentes, la informalidad es alta, la presión fiscal crece, y entonces depender exclusivamente de una red diseñada para el pasado se vuelve un riesgo silencioso. Aquí surge una idea poderosa: la protección financiera ya no es automática, es estratégica. No se trata de abandonar el sistema, se trata de complementarlo, de construir una fortaleza propia. Pero antes de hablar de soluciones, hay que aceptar la realidad. Tus pesos no están estáticos, están expuestos a inflación, a cambios regulatorios, a ciclos políticos, a disrupciones tecnológicas. Ignorar esto no los protege, entenderlo sí, y aquí ocurre un cambio mental importante. El dinero deja de verse como algo que simplemente se guarda, empieza a verse como algo que se defiende. Defenderlo implica información, decisión, adaptación, porque quien no se adapta en un entorno cambiante, paga el costo sin darse cuenta. La verdadera pregunta no es si vienen cambios económicos, eso ya es un hecho. La pregunta es si llegarás preparado o reactivo, si tus pesos trabajarán contigo o contra ti. En el próximo episodio, iremos más allá de esta realidad macroeconómica. Entraremos al terreno donde muchos aún confían ciegamente en las pensiones, el retiro en la promesa de seguridad futura. Analizaremos por qué depender solo de los sistemas tradicionales es una apuesta peligrosa, y cómo empezar a construir una protección financiera que no dependa de una sola institución ni de una sola promesa, porque en el nuevo panorama económico de México la verdadera seguridad no se hereda, se diseña. Y el momento de empezar is hard. Más allá de la paradoja de las pensiones en tu nueva realidad financiera durante décadas, la jubilación fue presentada como una certeza. Trabajas durante años en cotizas, y al final, el sistema responde. No era una promesa explícita, pero sí una expectativa colectiva. Una sensación de continuidad, de una idea de orden, pero esa narrativa comienza a resquebrajarse, no porque alguien haya decidido romperla, sino porque las condiciones que la sostenían han cambiado profundamente. El sistema de pensiones en México fue construido bajo supuestos muy específicos: empleo formal estable, trayectorias laborales largas, aportaciones constantes, una pirámide poblacional amplia en la base y estrecha en la cima. Hoy, casi ninguno de esos supuestos se cumple de forma generalizada. El empleo formal ya no es la norma para millones de personas. Las trayectorias laborales son fragmentadas, las aportaciones son intermitentes, y la población envejece a un ritmo acelerado. La paradoja es evidente: nunca ha habido tanta gente trabajando, produciendo y generando valor, y sin embargo la seguridad del retiro se vuelve más incierta. El problema no es solo el monto de las pensiones, es la confianza. Confiar en que lo acumulado será suficiente. Confiar en que el sistema resistirá, confiar en que las reglas no cambiarán cuando más dependas de ellas. Y aquí aparece una verdad incómoda: depender únicamente de los sistemas tradicionales de pensiones es una apuesta, no una garantía, no porque el sistema esté condenado al colapso inmediato, sino porque está sometido a demasiadas presiones simultáneas: presión demográfica, presión fiscal, presión laboral, presión política. Cada una por sí sola sería manejable, juntas cambian el panorama completo. Por eso, hablar hoy de retiro implica algo diferente. Implica asumir responsabilidad directa. No se trata de desentenderse del IMSS o del ISS, SETI. Se trata de entender sus límites. Las pensiones tradicionales pasan de ser el plan a ser apenas la base, y construir sobre esa base se vuelve imprescindible. Aquí es donde surge el concepto de una jubilación diseñada, no heredada, ahorros voluntarios, planes privados en inversiones diversificadas, estrategias que no dependen de una sola institución ni de una sola moneda. No se trata de grandes fortunas, se trata de estructura, una estructura que resista cambios políticos, económicos y personales. Pero pensar en el retiro no solo es pensar en uno mismo, también es pensar en quienes vienen detrás. La riqueza intergeneracional no comienza con grandes herencias. Comienza con orden financiero, con educación, con previsión, con decisiones conscientes. Muchas familias nunca hablaron de dinero, nunca hablaron de ahorro, nunca hablaron de inversión. Y ese silencio también se hereda. Romper ese ciclo implica algo más que acumular. Implica transmitir criterio. Porque en un entorno cambiante, el mayor legado no es el dinero, es la capacidad de administrarlo. Pero incluso con planificación, hay un riesgo que no puede ignorarse: pensar que todo se resolverá en el largo plazo. El largo plazo ya no es tan estable como antes. La economía se mueve rápido, las reglas cambian, las oportunidades aparecen y desaparecen. Por eso, proteger el futuro implica actuar en el presente. Diversificar no es una moda, es una respuesta lógica a la incertidumbre. No concentrar todo en una sola moneda, no depender de un solo ingreso. No confiar todo a una sola promesa. Y esta lógica no solo aplica al retiro, aplica a toda tu estructura financiera. Aquí es donde muchas personas se detienen por miedo. Miedo
a equivocarse, miedo a perder, a miedo a no entender, pero la mayor pérdida suele venir de la inacción, de dejar el dinero quieto en un entorno que lo erosiona, de posponer decisiones esperando certezas que ya no existen. El nuevo panorama financiero no premia la pasividad, premia la adaptación. Y adaptarse no significa asumir riesgos extremos, significa informarse, en evaluar, en construir paso a paso, porque la verdadera fortaleza financiera no está en predecir el futuro, sino en estar preparado para distintos escenarios. Aquí se redefine la idea de seguridad. Seguridad ya no es estabilidad absoluta, es resiliencia. La capacidad de absorber impactos sin colapsar, de ajustarse sin perder el rumbo. Y eso nos lleva al siguiente punto clave, porque así como la tecnología transforma el trabajo y la economía, también transforma la forma en que protegemos y hacemos crecer nuestro dinero. En el próximo episodio entraremos de lleno en ese territorio. Analizaremos cómo la innovación financiera, la digitalización, la inteligencia artificial, y los nuevos modelos de inversión están cambiando las reglas del juego, no como promesas mágicas, sino como herramientas que pueden jugar a tu favor, o en tu contra. Porque en el México que viene, no gana quien más dinero tiene, sino quien mejor entiende cómo moverlo. Diversificar, adaptarse y prosperar ante tu plan de acción en un México cambiante durante mucho tiempo. La estabilidad financiera se entendió como algo simple en ganar en pesos. Ahorrar en pesos en invertir, si acaso, en lo conocido. Ese modelo funcionó mientras el entorno era predecible. Pero hoy, la predictibilidad ya no es parte del sistema. La economía mexicana no se mueve en aislamiento, respira al ritmo del mundo. Y ese mundo es volátil, interconectado y profundamente tecnológico. Por eso, hablar de proteger tus pesos implica ir más allá del peso mismo. Diversificar ya no es una estrategia sofisticada reservada para grandes inversionistas. Es una necesidad básica, no como una reacción impulsiva al miedo, sino como una respuesta racional a la realidad. Diversificar significa entender que ningún activo, ninguna moneda, ningún sector es infalible. Significa aceptar que el riesgo no se elimina, solo se distribuye. Y cuando se distribuye correctamente, deja de ser una amenaza constante y se convierte en una variable manejable. El primer nivel de diversificación es mental, romper con la idea de que solo existe una forma correcta de ahorrar o invertir, romper con la creencia de que lo tradicional siempre es lo más seguro, romper con la inercia heredada. A partir de ahí, el siguiente paso es estructural. Explorar activos denominados en otras monedas no es una traición al peso, es una cobertura. Es reconocer que tu poder adquisitivo depende de factores que no controlas. Inflación global, política o monetaria, flujos de capital, incluye instrumentos internacionales o activos ligados a economías distintas, no busca maximizar ganancias rápidas, busca estabilidad a largo plazo. Lo mismo ocurre con los bienes raíces. Durante generaciones fueron sinónimo de seguridad absoluta y siguen siendo una pieza importante, pero ya no bajo las mismas reglas. Las ciudades cambian, las dinámicas laborales se transforman. Las zonas que hoy crecen mañana pueden estancarse. Por eso, el nuevo enfoque inmobiliario no es emocional. Es estratégico en analizar flujos, en demanda real, ubicación funcional, no aspiracional. Incluso nuevas modalidades comienzan a tomar fuerza, propiedad fraccionada, inversión colectiva, modelos más flexibles que permiten participar sin comprometer todo el capital. Y junto a estos cambios aparece una oportunidad que muchos subestiman. La inversión productiva local. Pequeñas empresas en proyectos regionales, sectores que crecen no por moda, sino por necesidad en salud, en logística, educación en tecnología aplicada. Invertir aquí no solo busca rendimiento financiero, también construye resiliencia económica interna. Pero nada de esto sería posible sin la tecnología como aliada. La revolución fintech no es un concepto abstracto. Está ocurriendo ahora en banca digital, plataformas de inversión accesibles, herramientas que democratizan información que antes era exclusiva. Esto cambia radicalmente la relación entre las personas y su dinero. Ya no dependes únicamente de intermediarios tradicionales. Tienes acceso directo a datos, simulaciones, análisis. Incluso la inteligencia artificial comienza a jugar un papel clave, no como una bola de cristal, sino como un amplificador de criterio. Ayuda a identificar patrones, evaluar riesgos, comparar escenarios. Pero aquí hay una advertencia fundamental. La tecnología no sustituye la responsabilidad. Un mal criterio apoyado por buenas herramientas sigue siendo un mal criterio. Por eso, la educación financiera se vuelve el activo más valioso. No importa cuánto ganes, importa cuánto entiendes. Entender cómo funciona el dinero, cómo se mueve, cómo se protege, y ese entendimiento no ocurre de un día para otro. Es un proceso que exige cuestionar creencias, desaprender hábitos
y construir nuevas formas de pensar el futuro. Aquí aparece el último pilar en el plan de acción personal. No existe una estrategia universal. Cada persona tiene una tolerancia al riesgo distinta, un contexto diferente y metas propias. Pero toda estrategia sólida comparte ciertos principios en claridad, en diversificación, en flexibilidad, en claridad sobre ingresos, gastos y objetivos, en diversificación para resistir impactos, flexibilidad para adaptarse cuando el entorno cambia. Y hay un elemento más que suele pasarse por alto en la comunidad. El aislamiento financiero es peligroso. Tomar decisiones en soledad aumenta el riesgo de error. Compartir experiencias, aprender de otros, construir redes de conocimiento, eso también es protección patrimonial. Porque el futuro económico de México no se define solo en cifras macroeconómicas. Se define en millones de decisiones individuales. Decisiones que, acumuladas, determinan si una sociedad resiste o colapsa ante el cambio. Este documental no busca decirte exactamente qué hacer. Busca algo más importante, que entiendas que el cambio ya está aquí, que la pasividad tiene un costo y que proteger tus pesos es, en realidad, proteger tu libertad futura. La estabilidad no llegará sola, se construye. Y en un entorno incierto, quien se prepara no teme al cambio, lo utiliza. El futuro económico de México no será idéntico para todos, pero todos compartiremos una misma realidad. El cambio no se detiene. No importa cuánto ganes, no importa dónde trabajes, no importa qué tan seguro parezca tu presente. La verdadera diferencia no estará en el punto de partida, sino en la capacidad de adaptación. Proteger tus pesos nunca fue solo una cuestión de dinero. Siempre fue una cuestión de decisiones o de información. A lo largo de este recorrido, vimos que la estabilidad ya no se hereda, se construyan, que las reglas se transforman y que esperar pasivamente tiene un costo que pocas veces se ve, pero siempre se paga. El sistema cambiará, los mercados cambiarán, las oportunidades también. La pregunta final no es qué hará la economía, eso está fuera de tu control. La pregunta es qué harás tú, si seguirás confiando ciegamente en estructuras que ya no garantizan el futuro, o si comenzarás a construir el tuyo con intención, estrategia y responsabilidad, porque el dinero va y viene, pero la tranquilidad no se improvisa. Y en un México que se redefine constantemente, quien entiende el cambio no solo sobrevive, prospera.